¿Por qué a los dueños del fútbol mexicano no les conviene que mejore el fútbol mexicano? ¿Es un asunto solamente de dinero o es un asunto de control político y social, además de laboral? ¿Por qué, siendo México un país futbolero, no alcanzamos un nivel competitivo que nos ubique entre los 8 mejores, por lo menos, si no es que incluso más arriba? Otra amiga me comentaba también en un WhatsApp, somos más de 100 millones de mexicanos. No puedo creer que no haya 20, 25 que puedan jugar en las mejores ligas de este planeta. Y un tercer amigo me decía, ¿a poco a los dueños realmente no les conviene que sea mejor el fútbol mexicano? Pues la lógica indicaría que si es un mejor producto, pues va a generar mucho más dinero de lo que actualmente está generando. ¿Necesitan ganar más dinero? Y algunos me dirán, sí, por supuesto. Pero, ¿esto en qué se traduce? Para que ellos ganen más dinero, la Liga Mexicana, y para que el fútbol mexicano sea mucho más competitivo, la Liga Mexicana tiene que cambiar sus estructuras. Es que tiene que cambiar la mentalidad de trabajo. Tiene que ser un trabajo mucho más colectivo. Tiene que ser un trabajo en donde el de al lado piense en el que tiene a su lado. Tiene que ser un trabajo en donde el talento individual, que por supuesto debe de estar presente, juegue a favor del colectivismo. En nada de esto creen los dueños del balón. Son empresarios que han hecho muchísimo dinero a través de un sistema neoliberal que a ellos los ha empoderado y que han sido los grandes promotores, grandes promotores de las narrativas meritocráticas, aspiracionistas y sobre todo individualistas. Y no por una cuestión aleatoria, no por una cuestión fortuita, sino porque mantener ese tipo de narrativas les permite a ellos tener un control social y laboral de sus trabajadores, de sus empleados, y por lo tanto seguir imponiendo una cultura laboral basada en el cacicazgo empresarial y en los beneficios para el dueño y no para el trabajador. Si tú llevas al fútbol una cultura laboral en ese sentido, porque el fútbol no deja de estar dentro de la cultura laboral, aunque es un deporte, esto se refleja en una sociedad. Y entonces la sociedad comienza, por supuesto, a comportarse diferente. Porque si tú te vuelves una sociedad colectiva, una sociedad que piensa en el otro, una sociedad que no compite con el otro, sino consigo mismo y no cae en un canibalismo como tal, comienzas a ser una sociedad mucho más solidaria, mucho más empática en ese tipo de rubros y no solamente en cuestiones de tragedias, que eso es aparte, sino en tu día a día, en materia laboral y de relaciones públicas o relaciones personales, como usted guste. ¿Quiénes son los más afectados cuando un trabajador piensa con el otro, a favor del otro y piensa a favor del trabajador? Los dueños, los patrones, a los que por supuesto no les gusta que haya esa identidad de clase, esa identidad social, esa conciencia como tal, que permee en todos los trabajos, que permee como una visión de trabajo en un país. A diferencia de otros mundiales, diferencia de otras selecciones, partiendo del 94 para acá, para no irnos más atrás, si ustedes gustan, no tenía a las grandes estrellas de esas épocas, no tenía a las grandes figuras, a los grandes ídolos. No había un Jorge Campos, no había un Luis García, no había un Hugo Sánchez, no había un Carlos Hermosillo, no había un Ricardo Peláez, no había un Rafa Márquez, no había un Pavel Pardo, no había un Carlos Salcido, no había un Ricardo Osorio, no había un Guillermo Ochoa en plenitud, no había un Osvaldo Sánchez, no había un Oscar Pérez, no había un Chuy Corona, no había por supuesto un Cabrito Arellano. Ajá. Ese tipo de jugadores que por sí solos generan ya una atracción por parte de la ciudadanía. Lo que había era equipo. Lo que había era un grupo de 23, 24, 25, 26 muchachos que se integraron como equipo, que cambiaron la cultura meritocrática y aspiracionista por la cultura colectiva, y que eso les permitió dar muchos mejores resultados de los que todo mundo esperaríamos, porque todo mundo nos basamos en esa idea individualista que durante años ha permeado del fútbol a la sociedad y que es replicada con mucha fuerza, con mucho ahínco por el periodismo deportivo para convencernos que es lo adecuado y lo normal. La misma Inglaterra es el ejemplo palpable de ello y el ejemplo de lo que pasa a nivel top. Ajá. A nivel top, el jugador, el talentoso, pone a disposición del equipo ese talento. Y lo vimos con Inglaterra. Inglaterra se volvió un embudo, se cerró. Kane y Bellingham jugaron para su equipo. Se encerraron con su equipo, ya no importaba si ellos destacaban o no. Al ser jugadores de élite, marcaron una diferencia defensiva. La Premier League, la Liga Española, la Liga Italiana,
la liga alemana, que son las famosas ligas mundiales, la francesa, las famosas top five, como le dicen en inglés, los cinco más grandes, tienen características muy particulares en sus calidades de vida, pero sobre todo, si se da cuenta usted, en sus cuestiones laborales. Los sindicatos en Italia, en Francia, en Inglaterra, son sindicatos sumamente fuertes. Son sindicatos en donde permea precisamente una cultura colectiva. El trabajador exige constantemente sus derechos y por eso tienen mejores condiciones laborales. El futbolista, por lo mismo, crece en esa cultura. Eso es lo que no quieren los dueños del fútbol. Por eso los dueños del fútbol jamás van a modificar las reglas. Por eso traen a 8 extranjeros que le topan la salida a un grupo de mexicanos. Por eso no apoyan las fuerzas básicas. Por eso revientan la liga de expansión. Por eso no hay ascenso ni descenso. Porque ya no es una cuestión de dinero. Dinero tienen para echar para arriba. Tienen tanto dinero que sus sucesores no van a tener broncas económicas en todas una 2 generaciones. Es un asunto de control. Es un asunto de cultura patronal. Es un asunto de cómo se hacen las cosas para mantener narrativas que me permitan a mí manipular el propio deporte, manipular precisamente el escenario, para que de esa forma las cosas mejoren constantemente para mí. No en el fútbol ya está ahí. El fútbol es mi herramienta, literalmente, para controlar. No es mi negocio principal, porque ninguno de ellos se dedica al fútbol como negocio principal. Tienen otro tipo de empresas que les reditúan muchísimo dinero y que tienen al fútbol como parte de esas estructuras. Pero en el fondo, el que en el fútbol permee el individualismo, permee ese tipo de control por parte de los dueños, permite que sus empresas pase exactamente lo mismo. Y entonces el fútbol no es un asunto solamente de balón, es un asunto de control. Por eso muchas veces ha dicho, el fútbol, el opio de los pueblos, dirían algunos. Porque es cierto, el fútbol se mueve en un entretenimiento, un distractor. Si somos muy honestos, la Liga Mexicana es una Liga Mexicana muy mediana, no mala, mediana. Está entre las 16 mejores del mundo, como la selección nacional. Los periodistas deportivos siempre van a decir que es competitiva, no es competitiva. Cuando el mejor equipo mexicano se topa con el equipo más fuerte de España, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, o sea, 1 contra 1, lo van a avasallar. Ahí te das cuenta que tu liga no es competitiva, es mediana. Es competitiva al interior porque todos tienen un nivel medianón y ahorita se empezaron a separar con los que tienen dinero. El fútbol es parte de una estructura de poder. Y el neoliberalismo durante muchos años, que es lo que manejan todos los dueños de estos equipos, ha sido factor clave para perder bienestar social, perder beneficios laborales, perder beneficios personales, una precarización constante del salario, ante la impotencia de los trabajadores, ante la subordinación de los trabajadores, ante la aceptación de los trabajadores, ante un sindicalismo charro y corrupto completamente. Para los líderes lo que importa es la lana que les pueden proporcionar y no precisamente que ellos sean factor de cambio o de factor de protección. Por esa razón, a los dueños, a estos empresarios, no les interesa que el fútbol mejore. No les interesa que haya más jugadores en la cancha, pero sobre todo no les interesa que el fútbol se vuelva ni siquiera una salida social a los problemas de pobreza. ¿Por qué? Si a ellos no les conviene que se mejore la calidad de vida de la población, porque mejorar la calidad de vida de la población vuelve a cambiar la cultura laboral y la cultura empresarial de este país. A ellos les conviene que haya más pobres, les conviene que haya más gente ignorante, les conviene que haya más gente apasionada sin ninguna contención emocional, porque les permite seguir controlando el escenario. Entonces, a ellos, por supuesto, no les conviene que el fútbol sea tampoco una válvula de escape social como sucede en Argentina, por ejemplo, sucede en Brasil, o sucede en Uruguay, o sucede en Chile, o sucede ahora en África. A ellos lo que les conviene es que siga igual, porque al final, la afición mexicana, somos muy migajeros. Seguimos consumiendo la selección nacional de una manera preponderante, seguimos utilizando gorras de nuestros equipos, aunque lleven 15 años sin ganar absolutamente nada, seguimos llenando los estadios, seguimos generando grandes ratings. Para ellos no hay pierde. Por eso no quieren que nada cambie. Aquí no hay que exigirle a Jorge Sánchez. No hay que decir Jorge Sánchez es el que falló porque no paró a Gordon. No, aquí hay que exigirle a los que a los que no generan más Jorge Sánchez, o mejoran o no generan jugadores con más talento que Jorge Sánchez, o no mejoran las condiciones estructurales para que haya más jugadores con mejor talento que Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, la crítica a Jorge Sánchez es otra vez un ejemplo del individualismo. Finalizo con esto.
David Feitelson y la gente de TV Azteca, enarbolando a los dueños de las empresas, besándoles las manos a los dueños de las empresas, diciendo que habían hecho mucho por el fútbol mexicano. Azcárraga no ha hecho nada por el fútbol mexicano, ni su padre ni él. Lo han contaminado, lo han podrido completamente, lo han hundido en la mediocridad. Y lo mismo ha hecho Salinas Pliego, y lo mismo han hecho los demás directivos del fútbol mexicano. Pero los periodistas deportivos los aplauden, porque lo que se trata es de seguir dándole vueltas a la rueda, seguir, 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 mientras esta rueda les permita a ellos seguir teniendo los beneficios que tienen.